Muy buenos días. Un abrazo de corazón para todos los que se conectan a nuestro programa Hablemos de Chigorodó. Yo hoy vengo con muchas expectativas. Les cuento que estamos nuevamente en nuestro barrio, el barrio de los fundadores, en el barrio Las Palmas, con un personaje maravilloso. De pronto a los que nos siguen fielmente lo vieron, lo escucharon, hablando mucho de su historia. Pero en esta ocasión les decía, tengo la expectativa de que nos cuente sobre un tema que él conoce sobradamente y del cual tiene grandes recuerdos, que es la explotación maderera en Chigorodó. Chigorodó y Urabá no comienza con banano, comienza con madera. A eso llegan las personas que vienen después de la tagua, se dedican a la explotación de la madera, y William tiene gran conocimiento de eso. A nuestro invitado, que nos ha dicho el nombre, William Julio Mejía, que además de ser el maestro de todas las jóvenes que queríamos aprender a bailar, que además de ser el mejor esposo, uno de los mejores esposos que yo haya conocido, el amigo, el compañero de todos los que empezaron estudios superiores en Chigorodó. Fue orgullo chigorodoseño, porque becado, realizó estudios de educación superior, de educación, técnica fuera de este municipio. De los pocos que llegaron a salir de mi época, William Julio fue uno de los primeros en hacer. Es un reconocimiento para su tenacidad y su vocación de aprender y aportarle a Chigorodó. Pero más que eso, como un preludio a mi saludo para los maestros, que el próximo viernes estaremos celebrando su día, mis amigos, mis colegas, con ese saludo para ellos quiero también saludar a este que considero un maestro, no solo en los artes que desarrolló, sino en la más importante, un maestro de la vida, que estuvimos a punto de perderlo y prácticamente podemos decir resucitó para enseñarnos que la resiliencia, el amor de familia nos puede levantar a todos. Los dejo entonces con nuestro invitado, William Julio Mejía. Buenos días para todos los habitantes del municipio de Chigorodó. Les digo, viva nuestro bello municipio, tierra de todos. Chigorodó es de los que nacimos aquí y de las grandes personalidades que llegaron a hacer algo por este municipio. Muy especial a don Roberto Arroyave, al señor Uberney, a la doctora Melba, a las paisanas Luzmila y Magola. Yo tengo 77 años, nací en 1949. Nací en la época de en plena violencia. De la cual tengo pocos recuerdos porque fueron mis primeros años de vida. Estudié escuela primaria en un sitio donde está ubicada la antigua cárcel municipal hoy en día. Ahí hice primero de primaria, el segundo de primaria en un sitio donde está el hospital María Auxiliadora.
hice hasta cuarto de primaria en ese sitio. Aquí en Chigurón en ese tiempo habían únicamente dos escuelas, escuela urbana de varones y escuela urbana de niñas. La de varones tenía apenas hasta cuarto de primaria. Teníamos que ir a hacer el quinto de primaria a una bendición que nos llegó a este municipio, que fue la escuela vocacional. Eso fue para el año 62. Yo fui a hacer quinto de primaria a esa escuela. Tuve la buena suerte de conseguir una beca. Yo hice todo mi bachillerato interno. Por eso esos años mozos, los primeros años, la vivencia del municipio a mí me es cortica, porque los internados antes eran muy estrictos, exacto. Nosotros, la vida que teníamos fuera del colegio era muy poquita. Fueron 8 años internos, desde cuarto de primaria hasta séptimo de bachillerato. Yo terminé el bachillerato en un tecnológico en Buga Valle. Mis padres, Felipe Julio Barrios, carpintero de profesión, del cual heredé su legado, y mi madre, Bárbara Mejía Correa, la cual me siento muy orgulloso, porque gracias a ella y a mi papá yo pude hacer esa tecnología. Les digo sinceramente que tuve una gran madre, de las madres que ojalá todas las de hoy en día replicaran esa aptitud. La fe. ¿Quieres te enseñó la fe que todavía? Mi familia fue cristiana de nacimiento, y a nosotros nos inculcaban el amor al prójimo, que es lo que manda la iglesia hoy en día. Es el legado que nos dejó Jesucristo, el amor. Formaste tu familia. Terminé el bachillerato en el año 71. Vine con grandes ilusiones aquí al municipio. Tuve acogida porque en los 3 primeros meses conseguí un trabajo como secretario en un juzgado. Y en el cual trabajé 8 meses. Por el sueldo tan lastimoso de esa época, que eran 1.100 pesos. No era lastimoso, era mucha plata. Yo busqué otras opciones y conseguí trabajo en Univán. De 1.100 pesos pasé a 4.000 pesos. Lastimosamente, el jefe inmediato tenía problemas de raza, y los negros siempre éramos los que hacíamos las cagadas más grandes, y siempre éramos los brutos. Pero eso me hizo retirar de esa empresa, para bien, porque vine y me instalé a trabajar de mi cuenta. Yo tenía el legado de mi papá, la carpintería, y aproveché esos conocimientos, más lo que estuve en la tecnología que hice, que también daban muchas nociones sobre el manejo de maderas. Vine y aproveché esos conocimientos en un taller de Casablanca, el propietario Alberto Echeverri. Llegué allá a construir carrocerías para camiones. Trabajé 3 años en el taller,
y de pronto una empresa comercializadora de banano me dio la oportunidad que me fuera a trabajar con ellos en mi ramo de ebanistería. Fui y trabajé 8 años con ellos, los cuales me retiré por que la vida a veces le da excepciones a uno. La señora mía se sentía muy mal de 8 años viviendo en el campo. Tenía una hija en ese tiempo que ya estudiaba y teníamos dificultades para el estudio de ella. ¿Dónde te casas? Ya estás hablando de los hijos. El matrimonio viene más tarde. Nosotros nos casamos a los 11 años de tener vida marital. Para bien, porque yo soy de las personas convencidas que el matrimonio para mí fue una bendición. Soy de las personas que se sienten orgullosas de haber sido felizmente casado. Fueron 47 años que estuve conviviendo con mi esposa, la cual, pues, la vida es así. Me la arrebató en la pandemia del 2021, esa famosa enfermedad llamada COVID. Yo también fui bastante lastimado por esa enfermedad. Y gracias al Todopoderoso me sostuvo, porque yo estuve más allá que acá. Chigorodó, en su economía, en los años 40, 50, 60, dependía del comercio y explotación de la madera, lo cual eso trajo cantidades de comerciantes a este pueblo, los cuales se establecieron y explotaron y consiguieron, se llenaron los bolsillos con la explotación de la madera. Nosotros los habitantes de pronto fuimos hasta cómplices, pero gracias a ellos este pueblo se desarrolló. Chigorodó en los años 50, 60 era un pueblito de 3 o 4 mil habitantes. De 3 o 4 mil habitantes en los años 70 pasó a 7 mil, en los años 80 pasó a 40 mil, y actualmente Chigorodó tiene más de 80 mil habitantes. William, perdóname, yo te interrumpo, para que hablemos acerca de la madera. ¿Recordás qué madera era la que usaban en ese tiempo, que se conseguía acá? Cedro-huino, tenían también abarco, tenían para siempre, tenían cedro. Comino no había acá. Las maderas más básicas de la explotación aquí en el municipio era el cedro-huino, un árbol llamado canime. Canime, sí. El caracolí, o caracol que le dicen. El cedro, el roble. Para siempre. El cativo. El para siempre, ya en menor cantidad, porque para esa época ya lo estaban agotando. La reforestación, los cultivos, la ganadería, talaron mucha montaña. Y esos árboles, que eran árboles de montaña, fueron desapareciendo. En los años 60 yo me acuerdo que aquí, en lo que eran los olivos, habían árboles maderables. Lo que eran montañas. Lo que era el Kennedy era montaña. Ahí había muchos árboles maderables. La Unión era, ya la habían reforestado, pero en el suelo habían mucha madera, que cuando llegaron las motosierras aquí a la región a finales de los 60, y yo conocí, el primero que llegó con esas motosierras aquí al municipio fue un señor llamado Joaquín Mesa. Joaquín Mesa, el famoso Joaquín Mico, exacto.
Pero el que le decía Joaquín Mico tenía un problema con la señora de él, que Entonces, digámosle Joaquín Mesa. Joaquín Mesa, exacto. Ese señor trajo esas máquinas y acasoló con toda esa cantidad de madera que había en lo que es la Unión, Fosforito, la Vocacional. Eso eran árboles de 40, 50, 40, 80, 100 pulgadas de diámetro. 100 pulgadas son casi 2 metros y más. Exacto. Don Roberto me pregunta que el comino. Aquí en la región llegó comino, pero aquí en la región no, esa madera no existía. Esa madera la trajeron los antioqueños, los paisas, de la ciudad de Frontino, Cañas Gordas, y se hacían trabajo con eso. A mí me tocó trabajar con esa madera. Lo mismo que la ceiba tolúa tampoco era nativa de aquí. Esa madera la traían sobre todo del norte el norte de Urabá y de Córdoba. Parte del Chocó traían esa ceiba tolúa, que también eran maderas demasiadamente hermosas y finas. El para siempre, pues todavía aquí hay personas que tienen semilleros de para siempre. Y a mí me parece que en apartado este señor de pasatiempo, Don Jaime. Jaime Ortiz. Jaime Ortiz tiene cultivos de para siempre en apartado. Y aquí en Chigoro también los quisenos tienen semilleros de para siempre. Pero en realidad esas maderas se extinguieron. Ya lo que hay de madera aquí es lo que logran rescatar de los potreros, que es más que todo el roble y el cedro, que siempre esos se reproducen casi naturalmente. Sí. Porque ustedes saben que la floración del roble se dispersa por cientos de miles de metros, y eso se reforesta naturalmente. El cedro también es otro árbol que se reforesta por naturaleza. Aquí las entidades como Corpurabá intentaron reforestar, pero eso fueron meras intenciones. Nunca hubo una política como de verdad para recuperar la región, como se han hecho en otras regiones del país. Uno llega al Valle de la Burrá y ve las partes altas verdes, llenas de arbolizaciones, de pino. Eso son políticas de Estado. Eso no son... No, y te interrumpo. Aquí, sin ir tan lejos, no sé si en la actualidad, pero Mutatá fue líder en reforestación. Las orillas de su río mantenían viveros, y con los estudiantes, pero autoridades municipales desarrollaban un programa serio de reforestación, y vemos las ganancias. O sea, los ríos de Mutatá siguen intactos. Mire, profe, cuando comenzaron los alcaldes de elección popular, un muchacho que trabajaba en el hospital y mi persona presentamos un proyecto al municipio para reforestar las orillas del río Chigorodó. Yo recuerdo eso en esa época, comenzando los años 80, le costaba al municipio menos de 40 millones de pesos. El proyecto se hablaba de 1.200.000 árboles. No pensábamos sembrar árboles maderables porque sabíamos que esa era gasolina. Pensábamos sembrar árboles nativos de la región, como un árbol que se llama nacedero. Pechindé, por ejemplo. El pechindé, el suán, la guadua, exacto, que son árboles, son maderas que
que le proporcionan humedales a los ríos. Eso fue mucha plata para el alcalde de turno. No voy a decir el nombre, pero eso fue mucha plata para el alcalde de turno. Nosotros pensábamos aprovechar a los colegios. En ese tiempo estaba el agrícola, que la agrícola tenía ya mucho conocimiento de arbolización y de cuestiones agrícolas, agropecuarias. La mano de obra. Exacto. Entonces, regalar. a mí me parece que 40 millones de pesos en esa época era nada. Hoy en día, eso es el sueldo casi de cualquier funcionario público. Entonces, eso le pareció al alcalde de turno que era un escándalo. Y nos dijo que eso lo dejaban en remojo, que iban a analizarlo. Analizarlo fue que nunca lo revisaron. Y lastimosamente les digo que el alcalde era un muchacho nacido y criado en Chigurodó. Pero lastimosamente, Don William, ya nos hizo un recuento muy interesante sobre la madera, el cómo empezaron a aprovechar la existencia maderera que había en la zona, cómo la transformaron y cómo se extinguió. Quiero que nos cuente ahora algo de su familia. Cuéntele a los oyentes cómo llegó su papá y su mamá o sus abuelos aquí a la zona. ¿De dónde venían? Mi padre nació en el municipio de Turbo. ¿Cómo se llamaba tu papá? Felipe Julio Barrios, en un corregimiento que hoy en día se conoce como Río Grande. Ajá. En la vereda Nicuro. Exacto, hoy en día es una finca. Cuando yo conocí a ese pueblito tenía 7, 8, 10 casas. Yo lo llegué a conocer. Mi mamá, los padres de mi papá llegaron de el departamento de Bolívar, de un corregimiento que está cerquita, yo creo que es municipio, Pasacaballo, muy cerca de Cartagena. Exacto. De allá se desplazó mi abuelo. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Pedro Bernabé. Él decía únicamente Bernabé, pero se llama Pedro Bernabé. A mi abuela no la conocí. No me acuerdo el nombre, francamente. Bueno, Mi mamá sí nació aquí en Chigurodó. La madre de mi mamá había nacido aquí en Chigurodó. ¿cómo se llamaba? Mi mamá se llamaba Bárbara Mejía. ¿Y la mamá de Bárbara Mejía cómo se llamaba? No me acuerdo. Ah, bueno. Yo le digo que Estamos en examen a mí oral. esta enfermedad me ha dejado con vacíos mentales. Estás muy lúcido, William, estás No muy te lúcido. preocupes. mentales. Sí. Bueno, de todas formas, Bien. ¿Cuántos hijos tuvo Bárbara Y Felipe. y Felipe? 5. Bueno. Mi mamá tuvo 9 hijos, pero otros con diferentes padres. ¿Cómo se llamaban? ¿O cómo se llaman? Sus hermanos. La mayor de mis hermanas es Gladys, hermana de madre. Gladys Julio, también el papá de ella es el mismo apellido de mi papá, Julio. Gregorio, Julio. Tomás, Georgina. Esos son los medios hermanos míos. Los hermanos de padre y madre, el mayor de ellos soy yo, seguido de Emigdio, fallecido, Argenia, fallecida, Liria, Julio, y Amparo, Julio. Ya están vivas.
Yo en los años 74 formé mi propia familia. ¿Cuántos hijos tuvo? La esposa mía tuvo 3 hijos, de los cuales tengo el orgullo de tenerlos a mi lado en estos momentos. Gracias a ellos son mi soporte, porque yo después de la enfermedad quedé en una invalidez crónica. Entonces, gracias a Dios, he sentido el apoyo de mis hijos. Don William, dentro de esos 5 hermanos que tuvo, los hermanos que tuvo su mamá y los hermanos medios y los hermanos de papá y mamá, ¿usted nos puede contar cuántos sobrinos tiene usted? Ay, lo volví a ponchar. Mire, tengo sobrinos que ni les sé el nombre siquiera. Pero le va a quedar la tarea de hacerlo, ¿sí? Eso, y yo hace por ahí unos 10 años hice un intento de hacer un álbum genealógico. Pero lo tiene, pues ya botó el papel. Pues no fui capaz de terminarlo, eso se perdió. ¿Y podemos volver a iniciarlo o Sí, no? de pronto sí, porque ya hay más ayuda, digamos, ya los muchachos ya han crecido bastante y de pronto me ayudan más. Bueno, ahí le queda una tarea. De Gracias. todas maneras, usted le puede contar a nuestros oyentes cuando usted llegó aquí a Chigorodó, cómo estábamos de población. Usted nació aquí en Chigorodó, Yo pero soy- cuando llegó su papá y su mamá, ¿cómo hicieron para ubicarse en este barrio y en este sitio donde nos encontramos llamado el barrio Las Palmas? Mire, mi papá llegó a Chigorodó a muy poca edad. Yo creo que mi papá tenía menos de 20 años cuando llegó a este municipio. ¿Usted sabe cuál fue la causa que lo trajo a este hermoso municipio? En ese tiempo había muchas construcciones de madera aquí en el municipio y la familia El Hach, Don Alfredo. don Alfredo, la familia El Hache y los Zúñiga lo trajeron como carpintero, exacto. Y él fue uno de los primeros constructores de vivienda en madera aquí en este municipio. Eso quería que mencionaras, que te refirieras a esa parte. Oye, Porque antes de ellos, las casas eran en caña flecha, en cualquier tipo de material. Y Bueno. cuando ellos comienzan ya con las tablas, con todo eso, casas de las que hoy llamamos madera, que son tablas, tablones, eso ya es otro cuento. Tu papá está entre los que comenzaron esa obra, porque de las primeras casas construidas en madera y muy muy grandes fue la del señor Juvenal Zúñiga. Continuaron con los de ellos. Me dices que ellos te trajeron, entonces no están mis datos perdidos, ¿cierto? Y otra cosa es que William eso no se los va a mencionar y yo se los menciono. Es que el señor Felipe Julio realmente era un virtuoso de la madera. No es que hacía ranchos en tabla, de cualquier manera, era un virtuoso del trabajo de la madera. Era tanto que el señor Felipe Julio hacía violines. Para hacer un violín se necesita tener una gran habilidad. O sea, es hacer filigrana con la madera. Eso hacía el papá de este señor, al que le heredó todo ese talento. Cuéntanos de esas casas. Mira, La doctora te pregunta. Yo voy a retroceder un poquito. Voy al nombre del municipio, que ahora estamos hablando de madera. claro.
Chigorodó traduce río De Guadua. de Guadua. Pero cuando yo estaba pequeño, aquí la Guadua no se conocía. Esa hierba, porque la Guadua es una hierba, Ajá. la llamábamos caña brava. Caña brava. Pero era el tamaño de esta así gruesa. Sí, era de pronto hasta más gruesa que la Sí, que sí, existe era más- hoy en día. sí. Exacto, más gruesa que la que hay hoy en día. Imagínense, Roberto, que se utilizaba hasta para balsas. Ajá. Construían balsas con esa guadua. Esa guadua era cerca de viviendas. Con eso se hacían muchas infraestructuras para viviendas. Y yo, escuchando por televisión, resulta que en los países que están casi en la línea ecuatorial, que China es un poquito más alta que la línea ecuatorial, allá el bambú hace parte de la cultura. Y allá la guadua que llamamos aquí es el famoso bambú. Que el bambú que conocíamos nosotros aquí era una hierba de color amarillo. Y allá normalmente la guadua Es la de verde. sí, exacto, le dicen bambú. De todas formas, mi papá fue virtuoso en su trabajo. A mí me parece que él y varias personas de su misma época llegaron aquí y fueron los primeros carpinteros que llegaron a este municipio. A mí me tocó vivir en una casa de bareque, techada con palmas De Irak. de iraca, de antá, que la antá es la hoja de la La tagua. Don William, usted nos dice y nos contó que cuando fue niño le tocó estudiar en los colegios que habían aquí en Chigorodó, Sí, exacto. el que quedaba en la cárcel y posteriormente el que quedaba donde está el hospital. Exacto. Cuéntenos en qué estaban construidos. Yo hice primero de primaria en ese local que estaba en La cárcel. donde estuvo ubicada la cárcel municipal. ¿En qué estaba Eso construido? estaba construido en madera, en tabla y Ajá. piso de madera, techo de zinc. También nos contó que usted terminó su bachillerato en Cali, No en Buga. en Buga. Exacto. ¿Usted por qué tuvo que salir de aquí para estudiar en otro sitio? Doctor, yo en un principio dije que la educación aquí era muy limitadita. Listo, usted Las sabe. escuelas de urbanas de mujeres tenían hasta quinto y las de varones apenas tenían hasta cuarto. ¿A dónde se iban a estudiar las de varones? Nosotros, cuando llegó la vocacional, que para mí fue una bendición. Aquí los poquitos que lograban hacer bachillerato tenían que salir de ¿Recuerda por municipio. casualidad quiénes lograron salir de aquí para hacer bachillerato? No, aquí tenemos un vecino, Anselmo, que alias Chemole. ¿Usted recuerda a el buen Enrique Escobar Zúñiga Él fue uno de los damnificados de su de época. salir de su pueblo? Exacto. Imagínense que Vea. la profe Magola, Don que le William. tocó en San Jerónimo. Yo Ah. también hice tercero y cuarto de bachillerato en la vocacional de San Jerónimo. Ah, qué bien. Quiero enterarlo de algunos comentarios que han hecho en el programa de bendecido.com respecto a nuestro espacio. Iván Graciano Morelo nos dice: buenos días, mi gente hermosa. Reciban un cordial saludo. Ya mismo me pongo en sintonía. Felicitaciones y muchísimos éxitos. Juliana Noreña dice: buenos días, excelente programa. Alex Coronado Ramos dice: buenos días, en sintonía. Punto del aseo. En la finca de mi abuelo conservan 10 hectáreas en montaña y hay morado, choibá, huagayacán, entre otros. Qué bueno, ¿no? Ay, qué El morado ¿Cómo es- llama ella? el nombre morado es Nazareno. No, dice punto del aseo. Debe ser algún almacén de aquí del comercio de Chigorodó. ser por aquí, ¿no?
Sí, Un acá. punto del aseo. Dice Jesús tiene- Castro. Jesús Castro es El hijo de Chalín. pues, Ramiro Castillón. Las voces que hablan con amor por su tierra no solo informan, siembran esperanza. Gracias a Luzmila, don Roberto, Magola y la doctora Melba por hacer de Hablemos de Chigorodó un puente de identidad. Unión y orgullo para nuestro pueblo. Viene bendecido.com. Muchas gracias, oyentes, muchas gracias por participar y mandarnos esos mensajes. Eso nos hace grandes y nos hace prósperos. Muy amable. Siga, Robertico, con las preguntas. Macola, ¿qué le va a preguntar A William, no, a decirle a William que lo felicito porque está actualizando a la gente de Chigorodó, diciéndole dónde estudiamos, todas esas cosas. A mí me place y me da mucho orgullo haber ido a estudiar a otro lugar en representación de mi municipio. Yo terminé mi primaria toda aquí en Chigorodó, en María Auxiliadora, Luzmila también, y muchos otros más. La historia dice que William se había llevado un poco de muchachas a estudiar de aquí, que a las que les enseñaba a bailar se habían ido con él. Ay, William, No, ahí está. William era el profesor de baile, de todo, de baile. de las parejas. Pero esa historia la conocen nuestras protagonistas del programa. Claro. Lo conoce Sí, claro. Luzmila, como que también fue alumna de William. Luzmila fue Entonces alumna de cuéntenos William. esa historia. Nosotros te decíamos, William, te decíamos Ten. ¿Por qué te decíamos Ten? Porque Son los- recibía todo lo que le daba. Ten. Son los apodos que le ponen a uno en la casa. No sé, yo William Ten. yo ahora después de adulto he buscado tenis 10 casi en Ajá, en inglés. Exacto. Yo he buscado eso y la única idea que ten es 10 en inglés. No, yo no entiendo. Sí, esos son apodos que le ponen a uno en la casa de niños. Oíste, Bueno, William, perdón. Bueno, hágale, don Roberto. William, no, para que nos contes también la historia del baile, el bullerengue, todas las danzas acá en nuestro municipio, que fuiste de los primeros que empezó con todo esto. De bailar. Antes que Y el yo- primero que cobraba por bailar. Ay, Roberto, no me des esa fama. No, es un don, es un don. Es un don. Cobrar en esa época, usted es un berraco. Roberto, No, era con cariño. Los amigos. ¿Cuánto cobraba a las chicas que lo sacaban a bailar? Vamos. vamos a la seriedad. Ven. Chigorodó es un municipio pues lleno de vida Y bailarines y ánimo. dinámica. Sí, Y el baile hace parte de eso, de nuestra muy principal. de nuestra costumbre, de nuestra cultura. Exacto. ¿Usted gozó de eso y le sacó producido al baile o no? Diga la verdad. Claro que sí. Mire, doctora, yo era un tipo común y corriente. Ay, María, Rumberito. pero añorado por las damas. Yo creo que no. Le da Pero de todas risa. formas, No. Hablemos de lo. de todas formas, Hablemos voy a hablar del baile. del famoso bullerengue. Sí. Pero no, aclare la parte para que no le sigan dando esa mala fama. Por No, yo creo que No, es que era Roberto- buena fama. Era demasiado y a mí, pues, Eso le resbala. no me enojo todo. Ay, como a enojar, hombre. De todas formas, aquí el bullerengue fueron términos de los 80 para acá, porque aquí el primer baile autóctono fue la cumbia. A la cumbia. Hay una familia que vive en la parte baja del pueblo, un señor llamado Miguel Rocha. Él interpretaba una flauta hecha de madera o de una caña, la huecaban y en la parte superior le ponían un poste de cera o de brea y ahí le insertaban una plumita, una pluma, y por ese Invento. producían un sonido muy agradable, francamente. Eso le llaman, en esa época se llamaba pito. Lo interpretaba Miguel Rocha. sabía cómo hacían esa flauta. Eso me parece maravilloso. La familia Julio Bolívar, Adolfo Julio, era el tambulero mayor.
El señor era un experto en su instrumento, francamente, y muchos de los jóvenes o de las personas que siguieron en generaciones después aprendieron de él. Castro Julio era el que tocaba la tambora, una que le dan con un palo y él la ponía en el piso. También hacía parte de los instrumentos. Había otro señor que se llamaba Escolo Mena. Él tocaba un instrumento que lo llamaban guacho. El guacho en ese tiempo, el que yo conocía de él, era un termo de aluminio que le quitaban la parte del vidrio y quedaba el cascarón de fuera, le ponían tapa arriba y abajo y eso lo llenaban de achira. Achira es una semilla, exacto, de un... Es un fruto. Sí, exacto, de una Aquí eso era así. Para hacer harina. no, sí, de eso, Con eso se hacen harina, Magola. lo reproducen comercialmente. El pan Hoy en día ya lo reproducen comercialmente. Con eso hacen un producto que se llaman, son unos panderos, se llaman achiras. Sí, los panes de achira son Bueno, de famosos. todas formas, ese señor era Escomena. Habían personas bailarinas como la señora Pródiga, Francisca, Estebana Hernández, Dolores, Dolores más nueva, más nueva. Dolores mucho más nueva. Sí, exacto. No, para ella sí. Comparación de Doña Para Pacha esa y ella, generación sí. era nueva. Pues era más nueva que Pródiga. Sí. Y entre los bailarines estaba un señor llamado Vicente Correa, que hace parte de la familia. Tocaba un instrumento que se llamaba marímbula, que marímbula era una caja de madera, parecía una banca pero cerrada, y le pegaban unos flejes, unos pedazos como de láminas aceradas, que eso producía un sonido. Hoy en día eso ya es reemplazado por eso, no como el xilófono, esos instrumentos que tocan en las bandas de guerra que le dan con un palillito, más o menos son los instrumentos que han reemplazado eso, hasta el piano. Eso hacía a veces de piano. Y habían hombres que acompañaban a esas mujeres, bailarinas. Yo me acuerdo que aquí había un señor que era papá de una compañera que tengo aquí al lado. El disjunto Sainé bailaba. Sí, bailaba bien en la cumbia. Y eso no lo sabías tú. Don William, Bueno. yo quiero enterarlo de una producción literaria que dejó el buen Enrique Escobar Zúñiga. El buen Enrique Escobar escribió un libro que lo tituló Chigorodó, apuntes históricos para la memoria de un pueblo, desde el año 1860 al 2000. En su libro, en la página 207, habla del señor Felipe Julio Barrios. Y dice padre. así, ¿es su padre? Su padre. Bueno. Nacido en Micuro, hoy corregimiento de Río Grande, en el municipio de Turbo. Vereda de Río Grande. Corregirle eso. Corregimiento es Río Destacado violinista, lo interpretaba con maestría. En cierta ocasión, recordada por muchos, Felipe pretendió salir a la calle con los pies rucios. Bárbara, su mujer, viéndolo en tales condiciones, lo recriminó diciéndole: Felipe, lávate los pies. Pero él no prestó atención ni hizo caso. La señora Bárbara, al ver
que él insistía en irse para la calle en esas condiciones, lo volvió a inquirir: Felipe, lávate los pies. Él, muy apenado, le respondió apresurado: Barbarita, ya me los lavé. Y continuó con los pies sucios, prefiriendo no ir a la calle. Acostumbraba tomarse sus cervezas. Llegaba a la cantina de Cándido Escobar Durán, que era ¿quién? Tío de él. El papá de Elbo, sí. Está hablando de Es una mesa de cualquiera, había una o más personas tomando. Él se acercaba y, sin pedir permiso, cogía una cerveza y decía, dirigiéndose a la persona o a las personas que creía ofender: ajá, y entonces, como dice la Biblia, chocuano en el agua, mala persona. Cándido se le acercaba y le decía: Felipe, deja esa cerveza ahí. Entonces él replicaba: ajá, Cándido, dale una. Cándido, sabe. Él en ocasiones hacía caso y ponía la cerveza en su lugar y repetía: chocuano en el agua, mala persona. En otras, pedía una cerveza. Cuando se le cobraba, miraba al cantinero fijamente con sus ojos exorbitados, pensaba y luego decía: ¿qué? ¿Negro con negro? Pura miedo, pura mierda. Emprendía su camino y se iba diciendo cosas audibles, pero no entendibles. Felipe Julio Barrios era de profesión carpintero. También interpretaba el violín en sus momentos de inspiración, de alegría y de parranda. Nació en Micuro, hoy corregimiento de Río Grande. ¿Cómo le va pareciendo pues la historia? No, pues eso hace parte de para que folclore, eso hace parte, Para que lo recuerde. ¿verdad? eso hace parte de De folclore, folclore. De lo mismo de que te sí. pagan por bailar, es puro folclore. eso hace parte de Sí. folclore. Yo digo sinceramente que mucho de eso tiene su veracidad, pero mucha parte hace parte Del folclore. de folclore. Son historias contadas por personas que vivían y que viven en Chigorodó, que se ha tratado o él trató simplemente de que todas esas historietas quedaran escritas como memoria de patrimonio cultural. Bueno, está bien. Yo cuando él estaba realizando esa memoria, yo lo acompañé y él me consultó muchas cosas a mí. Sí, señor. Me consultó muchas cosas y pues yo me siento muy contento, por lo menos honra la memoria de Felipe, no es la forma que yo quisiera, No. pero de todas formas eso son memorias No, pero culturales. el homenaje, William, es para ti, para toda tu familia, para tus papás, para tus abuelos, tus hijos, para todos. Esto es un homenaje que el programa Hablemos de Chigorodó te quiere hacer, y reconocemos en tu papá y en tus ancestros que fueron unas personas que lucharon para que Chigorodó saliera adelante, y hoy disfrutamos nosotros de todo lo que ellos sembraron, William. Esa es como el homenaje o lo que queremos recordar en este día. Bueno, mire, venga, Roberto, un momentico. discúlpame. Mire, Roberto, yo soy consciente que mi papá como personaje aquí en Chigorodó tuvo su fama. Hizo cosas que de pronto a uno como hijo no eran difíciles de Es que William, asimilarlas. déjeme, pero yo le digo. pero que eso fue real. Sí, yo crecí con una mentalidad muy diferente De él. a la No, Bueno, porque no yo por lo creció menos con una mentalidad crecí, diferente. y le voy a decir una cosa. Mi papá fue Déjenme que yo tomatrago disiento de todo empedernido. eso. Empedernido. Acá no había más que hacer, William. Bueno, Y no, yo cuando muchacho fui tomatrago empedernido. claro.
Yo me trago bastante. William, déjenme Y yo- hablar, por favor. Creo que la Espérenme. secuencia de mi Deja enfermedad, que termine. la secuencia de mi enfermedad puede Pudo haber ser- sido puede- eso. pudo haber sido eso. Pero no. Pero estás vivo y Pero- estás bien. Vea, Pero la mentalidad mía era de responsabilidad. Y lo, Y y lo la has de tu demostrado papá también. durante toda tu vida, De porque has sido un ejemplo. responsabilidad. Yo quiero hacer esta intervención independiente de todo lo que se diga y de todo lo que las personas piensen. Es que miren, ustedes están hablando, se están refiriendo a una época del 40, 49, cuando viene esta gente después de toda esa violencia que tuvieron que vivir. Viene esta gente de una tierra de gente parrandera a traer su trabajo. El señor Felipe Julio viene ya tocando violín, viene como músico. Yo lo escribo aquí. Estos personajes tenían una larga trayectoria en el manejo de los instrumentos. En la memoria de los nativos, los nombres de Adolfo Julio, padre de Luis, Adolfo y Castor, afamados tamboreros, quienes junto con Escolomena y un señor Orozco Montero, procedente del Chocó, ponían con sus instrumentos el ritmo a todas las fiestas. Bastaba con que uno de los expertos en el manejo del tambor comenzara a tocar para que fueran llegando todos los demás, y aparecía el pito de Rocha, Miguel y Fidel, la guitarra de Fernando Zúñiga, los violines de Felipe Julio y Manuel Nagles Zúñiga, y cuentan los ancianos que algunos de estos hombres tocaban el tambor con tal maestría que cuando se les rompía un tambor en medio del baile, tomaban un pañuelo, con 4 nudos lo amarraban al cuero y continuaban tocando. Ya, reparaban sus tambores en medio de la parranda. ¿Quién? Yo les pregunto a los que hablan de esa manera y juzgan de una forma así como si fuese despectiva. ¿Qué persona que creció en el medio de la música, en un ambiente sano donde todo el mundo era amigo, que eran los que armaban la fiesta aún después de un entierro, de un velorio? ¿Cuál de esas personas no consume? Desafortunadamente, estas personas nunca recibieron ni el apoyo ni el reconocimiento para tanto como le brindaron a un municipio. Esos no llegaron nunca a tener la fama de un Diomedes Díaz, de toda esta gente que sabemos que se han en los vicios, porque eso es lo que ofrece el medio. Lo que les ofrece el medio en el que se desenvuelven. Claro. Y en estos pueblos con mucha mayor razón, porque es que aquí podían tomar por todas partes y no había peligro. Todo el mundo era amigo, ¿ya? Bueno. Entonces, De todas maneras, William, orgulloso vea. de su padre, yo soy muy orgullosa de él. no, William, Muy- antes muy de acabar orgullosa este programa, de Magolita, tu papá y de tu familia. cuéntale a los oyentes, si recuerdas, ¿cuántos años gastaste para embellecer hogares de Chigorodó con tu obra de mano? No me vas a decir que te volví a pillar. No, yo trabajando carpintería pasé 40 años. Correcto. Magolita, sigue, pregunta. Y no, nada más una de las cosas que Felipe Julio también se le debe al municipio a él,
que el primero que llamaba el padre a la iglesia para que fuera a colaborar en la Semana Santa era Felipe Julio. Él era el que se encargaba del Calvario. Felipe Julio. Se fue Felipe Julio y quedó William. William siguió la tradición del papá, que era el que se encargaba del Calvario en la Semana Santa. Nadie tenía que estar pendiente, sino ya Felipe Julio sabía que le tocaba eso y siempre era el que se encargaba de hacer el Calvario. ¿Y tú cómo hiciste esa labor? Bien. ¿Cuánto tiempo? Y un Toda la momentico. vida. Y William también era el restaurador de las bancas de la iglesia. Mire que William dejó de participar con la enfermedad, de organizar, y mire que las bancas se han ido dañando y no ha parecido que en arregle las bancas. Que habían hecho el homenaje por las bancas. Las bancas, sí, María, William era el que hacía. Ay, cuando ya William enfermo, ay, Dios mío, no va a haber quien siga haciendo el Calvario. De todas maneras, Ya. públicamente, al aire, en nombre de Chigorodó, le damos las gracias por su labor. Gracias. No solamente a William, sino a toda esa descendencia, a todos esos viejos que estuvieron aquí en el medio del pantano, en medio de la selva, donde no había ninguna diversión, donde ellos tenían, véalo, Claro, apenas cómo eran ellos de creativos, que tenían sus propias orquestas, hacían su vida, empezaron a enseñar el baile, trajeron la cumbia. Entonces lo que estamos viviendo hoy, yo le digo a los muchachos, esto no era pavimento, esto no eran casas bonitas, esto era monte, pantano, ciénaga. Toda esta gente nos tienen viviendo ahora de esta forma. Entonces Grupos de bullerengue, de danza y de todo eso. Entonces este programa es un homenaje para ti, para tu familia, para toda la gente, porque somos testigos de la persona que eres, de lo buen esposo que has sido siempre, cómo has criado a tus hijos. Y eso lo heredaste también de tu papá y de tus abuelos y de toda esa gente. Entonces un abrazo desde el corazón, y eso es lo que queremos con este programa, Eso es lo que resaltar queremos. todas esas cosas bonitas de la gente de Chigorodó. Gracias por aceptarnos la invitación. Sí, esos Bueno, son tus de genes. esta forma yo William. quisiera darme un autorreconocimiento. Dale. Hágale, se escucho. Año 86. Parejo de baile. Esta calle donde nosotros estamos hoy en día Era destapada. era destapada, exacto. Estaba en la alcaldía, me parece que era Franio. En el 86, ¿qué año lo mataron ahí? Bueno, de todas formas, 82. un día estábamos sentados en el parque y me dice un vecino aquí del barrio, me dice, hombre, don William, ¿por qué no nos organizamos una junta de acción comunal? Organizamos una junta de acción comunal para ver si mejoramos este barrio. Un señor que tenía 5 o 10 años, está aquí en Chigorodó, de haber llegado aquí en Chigorodó, de Cañagorta. Me dijo eso. Yo le dije, don Miguel Úsuga. Ajá. Dije, don Miguel, me parece maravillosa esa idea. Y eso a la semana siguiente, ¿verdad? Nos reunimos aquí 5, 10, 15 personas y nombramos una junta de acción comunal. Desafortunadamente que nombraron como presidente fue a mi persona. Digo desafortunada porque de pronto habían personas con Más capacidad. más capacidad Pero con menos ganas. y con más inventiva, porque a mí me parece que ese señor Miguel, él se merecía ese honor, porque él fue el de la idea. Sí, pero no quiso. Bueno, de todas formas, nosotros nos organizamos y comenzamos pidiendo una cotización de un tipo que aquí se tiraba de ingeniero, que no era ingeniero. Y nos hizo la cotización que tantos bultos de cemento, tantas manos de obra. Fuimos a la alcaldía a hablar con el alcalde de turno y él nos dijo que si nosotros poníamos el cemento y mano de obra, el municipio nos ayudaba con mano de obra y con la gravilla. Listo.
empezamos haciendo unas rumbitas callejeras, que era lo que en ese tiempo daba la plata aquí, el licor. Todavía. Nosotros en 5 o 6 meses nos recogimos casi 10 millones de pesos en esa época. Una rumbita ya se daba 400, 500 mil pesos cada rumba más o menos. Nos tocó trabajar duro. Plasmamos la idea en la calle. El primer cemento que tuvo este barrio fue obra de los habitantes de este barrio. ¿Y fue esta calle? Fue esta calle hasta el hospital. Desde allí, ese negocio está en la esquina del parque hasta el hospital. Cuando vino el señor que fue alcalde, que no era de San Juan, creo que era, Don Darío. a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, él le terminó de ejecutar la obra y nos montó una loma allá llegando al hospital. Las casas todas quedaron fundidas porque ellos levantaron. Menos mal que ese cemento pues se agotó y el municipio se puso la pilas y fue que niveló esto, pero eso, todas las aguas del hospital venían hacia acá. Bueno, William, vea, este programa llega a su final. Un abrazo desde el corazón, reiteramos nosotros, los de este programa y el pueblo de Chigorodó. Y qué bonito mensaje, donde yo he estado caminando a Chigorodó, que ya no lo conocía. Estoy sorprendido de la cantidad de cemento que se ha derramado y las calles tan bonitas, los jardines. Yo salgo en la mañana y veo todo ese jardín, veo todo ese verde y creo que no estoy en Chigorodó. Pero también falta mucho por pavimentar. Donde toda la gente tuviera esa junta de acción comunal o se juntara a la cuadra y venir donde el alcalde de turno y decirle: vea, tenemos 200 bultos de cemento, vamos a cementar esto. Tenga la seguridad que el pueblo avanzaría más rápido, porque es que nos sentamos a esperar que lleguen y es que esa espera es muy larga. Entonces, William, un abrazo para ti, para tu familia, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar pendientes del programa. Un abrazo para todos, doctora. Despídase. Vea, Bueno, sí, de verdad que nos vamos muy contentos de saber que los oyentes están pendientes de nuestro programa y que los habitantes de Chigorodó nos aceptan la invitación de participar en este programa Hablemos de Chigorodó. Buena tarde. bueno, no únicamente la calle de acá, a la calle aquella de allá, la de la iglesia del hospital, nosotros también pavimentamos. Con el mismo sistema. No, a cada uno le tocaba tanta cantidad de cemento. A mí me tocó 27 bultos de cemento. Lo mismo me tocó a mí. El frente mío y el de mi mamá. A mí me tocó en la farmacia, en esa época. En esa. Bueno, entonces, de todas maneras, William, gracias por aceptarnos la invitación y por estar aquí con nosotros. Felicitaciones por todas esas cosas que has contado, que no sabíamos. Algunas no las conocía yo y mira menos. Sí, yo aprendo mucho, en cada uno de los programas aprendo mucho. Muy agradecida, William, y muy contenta de ver esa memoria prodigiosa cuando estuvimos contigo, como el año pasado, antepasado. Te di como más lagunas, eso parece como que se regenera, estás echando agua santa, bendita. Tienes que mandarle ese secreto a muchos de nuestros oyentes para que toda esta sabiduría que tienen nuestros mayores se quede en la memoria de los chigorodoseños. Los esperamos para un próximo programa y muchas gracias por escucharnos. William, despídase de la gente. Gracias, muchas gracias. A Uberney, a Bendecido, a Roberto, a la doctora, a Magorda, a Lumina. Gracias por la oportunidad que me dan de contar experiencias de nuestro querido pueblo. Que viva Chigorodó. Gracias, William. Gracias, pueblo de Chigorodó.